Buenas tardes a todos, audiencia presencial aquí en el Auditorio Germán Colmenares y también audiencia virtual en Google Meet. Mi nombre es David Rey, soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Hoy es un día especial porque estamos haciendo la inauguración del ciclo de charlas sobre proyección laboral que es organizado por el Comité Biestamentario de Género y Bienestar del Departamento de Filosofía. Vamos a tener unas cuantas charlas que estarán enfocadas en asuntos relacionados con posibilidades de empleo para filósofos, también en relación con becas de posgrado para hacer estudios universitarios. Y en esta charla inaugural tendremos una sesión dedicada al empleo en filosofía, precisamente. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero aprovechar la ocasión para dar los agradecimientos, porque así luego no lo olvido y sería muy malo que no dé los agradecimientos pertinentes antes de que acabe la sesión. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer al Comité Biestamentario de Género y Bienestar por su compromiso y su apoyo para llevar a cabo esta actividad. En especial, quisiera agradecer a la profesora Laura Gómez, que ha estado muy pendiente de toda la logística, también a nuestros dos monitores, Angie y Miguel, que también han estado muy pendientes y han estado ayudándonos en todo el proceso. También querría agradecer a la jefatura del Departamento de Filosofía, especialmente al profesor Nelson Cuchumbe y a Cecilia, que también han estado dándonos apoyo durante todo el proceso de organización. Y finalmente quisiera agradecer a los profesores Gilberto Loaiza y Germán Guerrero, que están coorganizando este ciclo de charlas de proyección laboral y estarán a cargo de la organización de las charlas que vendrán a continuación. Tenemos un par de charlas futuras programadas, una sobre becas en Brasil y otra sobre becas en México. Entonces aprovecho para hacer esa cuña publicitaria para invitarlos desde ya para participar y asistir a esas charlas. Bien, dicho eso, entonces ahora sí presento a nuestra invitada. Ella es Elibe Riveros Trujillo, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una amplia experiencia en el área de recursos humanos, en empresas multinacionales, también tiene experiencia de tipo clínico, y además de todo eso, es una persona que tiene una gran afinidad con la filosofía, y esas tres cosas que acabo de mencionar la hacen una candidata muy apropiada para ser quien inaugure este ciclo. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a Eli. Bueno, buenas tardes. Me siento súper honrada de estar acá. Yo estuve en el lugar donde ustedes están. Me hubiera encantado haber tenido una charla sobre qué es lo que se proyectaba hace, 20 años que entré a la universidad. Y hubiera sido bien positivo que a algún profesor se le hubiera ocurrido esta brillante idea como de poder contactar más a los estudiantes con el mundo real, ¿no? Con la práctica profesional. Así es que me siento súper feliz, me siento como en casa. No soy egresada de Univalle, pero soy egresada de la Nacional y me siento realmente muy en casa. Le decía a David que hasta físicamente nos parecemos, ¿no? Entre universidades. Entonces, bienvenidos a todos también quienes están virtualmente conectados. Qué bueno que puedan estar acá hoy. Voy a compartirles. Bueno, entonces vamos a hablar de la filosofía y el futuro del empleo. Entonces son dos temas así como bien grandes. Voy a leer muy rápidamente este párrafo. En esta conferencia analizaremos la situación actual de los filósofos, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan y discutiremos cómo podemos prepararnos para un futuro prometedor. Además, trataremos temas como la integración de la filosofía con otras áreas, el uso de herramientas innovadoras y la influencia de la tecnología en el campo. Finalmente, discutiremos cómo la filosofía puede aportar a la solución de algunos de los principales desafíos sociales y económicos de los próximos años. Esperamos que esta conferencia les resulte interesante y les ayude a vislumbrar su futuro profesional más cercano. Y acá les tengo una pregunta. ¿Ustedes quién creen que escribió este párrafo anterior? ¿Será que fui yo, o mi esposo, o mi asistente? No, ese párrafo lo escribió ya el chat GTP.
no lo escribí yo. ¿Y qué tiene que ver esto pues con esta conferencia? Todo. No, yo solo le escribí, por favor, hazme una introducción, creo que ni le pedí el favor, una introducción de una conferencia a unos estudiantes de filosofía y me escribió todo lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Entonces, ¿por qué quise abrirlo de esta manera? Porque esta es nuestra actualidad, o sea, yo vine a hablarles del futuro y creo que mañana esta charla va a ser obsoleta, así de rápido estamos avanzando. Entonces, hoy quisiera que hablemos del futuro del empleo, de las habilidades que se requerirán en los empleos del futuro presente, más que, sí, entre presente y futuro. Quiero que hablemos de emprendimiento, se los quiero proponer, y que hagamos algunas reflexiones finales importantes para ustedes desde mi experiencia y mi perspectiva. Contarles un tricito de quién soy, más cerquita. Sí, no. Soy una apasionada por el desarrollo humano, soy esposa de Enrique y madre de Gael, así es que por eso es que muy bienvenida esta chiquitina que está hoy con nosotros, psicóloga de la Universidad Nacional. Toda mi formación posterior ha sido en educación no formal. Realmente creo que la educación formal tiene algunas brechas que ya las he venido comentando con David y que hoy probablemente vamos a poner un poco de manifiesto. Soy terapeuta Gestalt, instructora del sistema Río Abierto y últimamente me formé como asistente Montessori de 0 a 3 años. Actualmente me estoy formando como consteladora familiar, que es otra rama del conocimiento bien interesante. Hice un Work and Travel con Six Flags America, es un parque de diversiones. Más adelante les voy a contar esto porque resulta interesante de compartir. He trabajado en compañías como Bianca, L'Oreal, Cerrejón, G4S, 3M y HDI, entre un par más que no mencioné. Y me encanta el emprendimiento. Creo que he fallado más veces de las que he sido exitosa. Creo que todavía ni siquiera soy exitosa, pero por lo menos sigo siendo apasionada. No me he dado por vencida. Así es que pues cofundé con mi esposo Talents y soy la fundadora de Mentora de Sueños. Ahora les cuento un poquito más qué es esto. Entonces, hoy les quiero contar algunos datos para que se lleven más o menos en la cabeza. Para el 2030 se prevé que se van a crear 97 millones de empleos nuevos, es decir, que no existen, que no sabemos ni siquiera que se van a requerir. Y van a desaparecer 85 millones. Eso nos deja ahí un adicional de 13 millones de empleos que ni siquiera sabemos que van a existir. Para el 2030, el 77% de los empleos van a requerir competencias digitales. Yo creo que en los empleos, o sea, en las compañías tuvimos antes de COVID y después de COVID. Y después de COVID vino una ola impresionante de automatización. Entonces, las compañías empezaron a decir que van a reducir su fuerza laboral en el 43%, que es un porcentaje bastante alto. En el 41% dijeron, podemos tercerizar, así es que vamos a contratar personas afuera. Y solo el 34% planeaba o planea contratar más personas. En el 2024 se prevé que más máquinas, cuando yo hablo de máquinas también me refiero a bots, que son softwares que automatizan cosas. Bueno, ustedes saben más que yo, son más jóvenes. Así es que... y en el 2025 se prevé que va a haber una mayor demanda de aquellas funciones que no son reemplazables por estos bots. Y hoy yo quiero preguntarles, ustedes se puedan responder, ¿cuál de estas habilidades ustedes poseen? ¿Conocen algo de diseño, tecnología y programación? ¿Saben algo de los lenguajes de programación? Python, que es como lo más común, que es más como estudiable en plataformas gratuitas. ¿Son bilingües en algún idioma, principalmente en inglés? ¿Les gusta el aprendizaje activo e implementan estrategias de aprendizaje que son diferentes, como aprendizaje online, iniciado por cada uno de ustedes, autoaprendizaje? ¿Alguien sabe algo de analítica de datos? ¿Automatización de procesos? ¿Les gusta el emprendimiento?
Y estas tres que son bien interesantes, y es la resiliencia, que en términos pues muy simples, porque sé que tiene todo un sector de estudios, la resiliencia no es más que caerse y levantarse una y otra vez, ¿no? Y con la misma energía y con la misma fuerza. Tolerancia al estrés, y yo diría que a la frustración también, y es poder manejar y lidiar todas estas demandas que tenemos del entorno y, digamos, sobreponernos fácilmente a ellas, además como sacando a flote algunas herramientas y recursos propios. Y la flexibilidad, porque en este mundo de verdad tan cambiante, quedarnos rígidos ante esto, pues definitivamente no, pues es algo que ya no podemos, ¿no? Ustedes son muy flexibles, sé que son muy jóvenes, así es que eso debería ayudar. ¿Y por qué les pregunto esto, no? Porque todas las habilidades que ustedes van a requerir hoy día son habilidades que van a cambiar en 3 meses. Hoy yo les hablo de unas habilidades y les acabo de hacer una lista que además está en diversas fuentes de información como cosas importantes. Y de repente la analítica de datos la reemplaza un bot mañana. Y entonces ahora, ¿qué herramienta o qué habilidad voy a tener que desarrollar? Esto es una fuente y ustedes pueden consultarles en el World Economic Forum. Ustedes entran y le dan futuro del empleo. Y entonces esto es interactivo y les muestra como cuáles son las habilidades que tendríamos que desarrollar si quieren hacer cosas de emprendimiento. Y es bien, bien interesante. Pero lo que quiero pasarles, el mensaje hoy es, hay un montón de cosas que están pasando para las que no estamos siendo preparados, ¿no? Y ahí es cuando yo tengo mis diferencias con la educación formal. A veces requerimos un poco más abrir los horizontes y poder ver que alguna educación no formal también puede ser parte de nuestro baulito de herramientas, y que aunque la universidad formal, la universidad es tremendamente valiosa y es muy importante, es cómo la universidad empieza también a hacer un aprendizaje más integral, ¿no? De todas estas herramientas y todos estos conocimientos que vamos a necesitar sí o sí. Y ahora más adelante quiero hablarles un poquito específicamente porque yo veo la filosofía como un campo tremendamente valioso, ¿no? en estos temas. A medida que salen nuevas herramientas, pues vamos a requerir nuevas habilidades. Es así de simple. Lo que yo les decía, esta charla mañana puede ser obsoleta, porque a esa velocidad estamos. Hace 20 años que yo empecé la universidad, ni siquiera soñábamos con que a través del análisis de los datos o del análisis de la información de redes sociales iban a poder poner un presidente. Y no sé si ustedes saben de Cambridge Analytics. Si no saben, vean el documental en Netflix, yo lo vi en Netflix, donde explican cómo fue toda la estrategia de Trump para subir al poder, ¿no? Entonces, y lo hicieron a través de analítica de datos. Ya, no es nada más. Entonces, es como el nuevo oro que hay, y entonces yo como estoy frente a eso, me gusta el tema, no me gusta, me siento cómodo, con que sí me siento cómodo, y eso con lo que me siento cómodo, pues venga, vamos a ir como, ¿no? Como explorando en esas habilidades y volviéndome mejor cada día. Entonces, como les decía, cada vez que hay nuevos bots y nuevas formas de hacer las cosas, pues hay menos tareas que los humanos van a tener que hacer. Para el 2020, el 67% de las tareas las realizaban personas. Para el 2025 se prevé que el 53% va a ser hecho por personas. Y esto, yo les digo, este dato es del 2021. Yo creo que eso ya cambió. O sea, solo con el lanzamiento del chat GTP, yo creo que hay un montón de cosas que inclusive se están revalorando. Miren, una labor que está en boga son los copies, los copywriters, que son esas personas que escriben. Ustedes han visto en redes sociales que hay un post y abajo hay un escrito. Eso se llama copy. Y hay unos trabajos, son copywriters, que son esas personas que se dedican a hacer, ¿no? Para las grandes marcas como el post, a un gráfico o un creativo hace el post y alguien escribe el párrafito de abajo, ¿sí? Tanto en Facebook, bueno, en todas las redes sociales. Con el chat, yo creo que esa labor, que además es súper reciente, o sea, no creo que tengas 10 años, no creo que tenga ni 5 años, probablemente ya se va a desaparecer, porque es que el chat lo hace y lo hace muy bien. O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el párrafo que estaba muy bien hecho, muy bien redactado. Entonces,
por ejemplo, un trabajo que salió hace 5 años, hoy ya probablemente ya no va a estar. Tenemos un lío y es que dentro del mundo corporativo, yo que vengo de ese mundo y que duré muchos años, ya no hay trabajadores para cubrir las vacantes que se requieren, porque no tienen las habilidades ni las herramientas. Entonces, y yo no les estoy hablando del futuro, les estoy hablando del presente. O sea, en tecnología, creo que el 52% de las vacantes se cubre y el 48% restante no. A ese nivel estamos, o sea, así de dramática es la situación. Entonces, evidentemente, esto hace que ya hoy tengamos personas desempleadas, pero que no se pueden emplear, porque no tienen las herramientas ni las habilidades que necesita la industria pues, para poder ser empleada. Si hablamos de las habilidades que se requieren desarrollar para poder desempeñar estas tareas que requieren ¿no? competencias digitales, estamos hablando que dedicado a tiempo completo, una persona podría durar entre 1 y 4 meses para poder desarrollar la habilidad. Y eso vale dinero, porque es tener una vacante y pagarle a una persona para que aprenda. Y entonces las organizaciones están más o menos preparando, pero también nosotros pues nos podemos preparar, ¿no? Desde antes para que esas habilidades pues ya las tengamos y cuando salgamos al mercado laboral, pues las compañías sean como, estén encontrando mucho más fácil, ¿no? Ese tipo de cosas, de funciones específicas que requieren. Como ustedes son filósofos, seguramente les va a gustar mucho ver autores que son familiares para ustedes. No sé si el estoicismo les gusta, si no les gusta, quiero que les guste, les propongo que les guste. Creo que si los líderes supiéramos más de estoicismo, seríamos mejores líderes, créanme. Yo amo el estoicismo. Es imposible aprender lo que uno cree que ya sabe. Epicteto. Entonces, ¿por qué les pongo esta frase? Porque cuando decimos, ok, Elio, es muy chévere, pero pues todo lo que usted me está diciendo abruma porque es que yo como con qué plata voy a ir a estudiar Python, ¿no? O sea, bueno, y ahí tendríamos una discusión de largo y de ancho porque hay muchas plataformas gratuitas para estudiar Python específicamente, pero bueno, digamos que, ok, hay algunas habilidades que van a requerir inversiones que de repente no vamos a tener como, pero hay otras que son comportamentales. Son estas soft skills o competencias blandas que no van a, o sea, va a ser difícilmente automatizable. Creo que vamos a llegar a eso. No sé en cuánto tiempo, pero yo creo que podemos llegar a eso. Pero estas 3 son competencias específicas que va a ser muy difícil que un bot las reemplace. Comunicación, creatividad y ética. Entonces, la comunicación, una definición pues simple, es transmitir de la forma más clara posible un mensaje y asegurarse que el receptor lo recibe, ¿no? Cuando hablamos de una buena comunicación, hablamos de verdad de un buen trabajo en equipo y un buen liderazgo. Créanme, yo que he estado dentro de las organizaciones, ustedes que están dentro de una institución lo pueden ver. No nos comunicamos bien, en serio. Es una habilidad que tenemos que trabajar un montón y que depende 100% de nosotros, pero que además es de las cosas más humanas que todavía tenemos, gracias a Dios. Para mí, a nivel personal, ¿qué es lo que hace que podamos ser buenos comunicadores? Lo primero es que seamos asertivos. Esto implica que vamos a tener en cuenta el contexto y el interlocutor. Yo no le puedo hablar de psicología clínica, ¿no? En una cosa muy técnica, a una persona que viene, por ejemplo, como paciente mío y es bachiller. ¿Para qué? No me voy a poder comunicar. Tengo que adaptar mi lenguaje para que esa persona pueda entender lo que yo le estoy diciendo. O un ingeniero de sistemas, ¿sí? No me va a entender tampoco. Y definitivamente el tono y el tacto también hacen parte de la asertividad. No es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? Que, hola, ¿cómo estás? Son 2 mensajes totalmente distintos, ¿no? Escuchar. Pareciera que comunicar es hablar, ¿no? Y no. No, creo que como la habilidad más importante en el proceso comunicativo es la escucha. Y nos cuesta un montón escuchar, porque estamos mentalmente en un rollo, completamos la frase del otro, si no lo hacemos además explícitamente,
lo hacemos mentalmente y entonces el otro está hablando y yo estoy pensando en otra cosa o estoy diciendo, pero ¿por qué está diciendo eso y no estoy de acuerdo? ¿No? Entonces, escuchar es bien importante para la comunicación. Y acá viene un punto bien valioso y es el lenguaje no verbal. Cómo nosotros, a través del cuerpo, no solo ¿saben? De la vestimenta, de la apariencia, sino también de cómo gesticulamos, de cómo movemos las manos, de cómo movemos la cara. Nosotros también estamos haciendo una comunicación, ¿no? Y todo esto son habilidades que a la hora de enfrentarse pues, a un reto laboral van a contar y van a ser importantes. La creatividad. Yo les voy a decir una cosa, y es que a mí con la creatividad me pasa algo, y es que pareciera que la creatividad fuera una cosa como, de verdad, de rocket science. Es como que a uno le dicen, sé creativo, y uno siente como, uy, pero yo no soy ni publicista, ni diseñador gráfico, ¿no? Y esto es como estos grandes artistas, ¿no? Entonces a uno se le ocurren como personas de verdad muy genios como en su arte específico. Y en realidad la primera cosa que yo les invito a que ustedes puedan romper es una creencia muy limitante y es que creamos que no somos creativos, ¿sí? Que tengamos esa limitación. La creatividad se expresa de maneras totalmente diferentes, ¿sí? Yo estoy siendo creativa al juntar toda la parte laboral, con toda la parte clínica, además mi pasión por la filosofía, mi carrera, y venir y decir, ay, quiero hacer una charla y ojalá sea, ¿no?, lo más innovador posible. Es una expresión de la creatividad y no tengo ni que ser, ¿no?, Botero o García Márquez para pararme acá y poderles compartir algo de lo que para mí es valioso y que quizá les pueda servir. Entonces, lo primero es como quitarse esa creencia, ¿no?, borrarla. Como todos somos creativos y realmente cómo podemos explotarnos, explotar esa capacidad para que luego pueda ser provechosa para otras personas o otros contextos. Para ser creativos también necesitamos generar espacios de inspiración, ¿no? Y esta parte está un poco mal entendida, porque a veces como no hacer nada, ¿sí?, pareciera que fuera generar un espacio de inspiración. Bueno, y ahí tendríamos una gran discusión, porque entonces es como el vacío, ¿no? El vacío que es necesario, el silencio, la quietud, que sirve de verdad un montón. Pero también entonces como desde la Gestalt hablamos del vacío fértil, como ese espacio de la nada nos puede ayudar, ¿no?, a hacer un proceso de introspección y también comunicarnos con nosotros mismos y poder luego salir al mundo comprendiéndonos un poco más, pero también encontrando nuestras pasiones, ¿no?, y encontrando lo que nos gusta hacer. Entonces, generar estos espacios de inspiración me parece muy valioso. Y nutrir al creador o creadora que somos. Entonces, impedirse a sí mismo soñar, ¿no? Porque a veces como que está mal visto esto de, ay, es que esa niña es muy soñadora, es que, ¿no?, ese niño es muy soñador, es que vive en las nubes. Entonces, yo les diría, dense el chance, o sea, es posible, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la primera creencia que les digo, esa hay que sacarla. Somos capaces de hacer un montón de cosas que van mucho más allá de las capacidades que nosotros creemos, pero debe estar en nuestro sistema de creencias, debe existir de alguna manera para que nosotros podamos materializarlo. Así que soñar vale la pena, ¿no? Sentarse a echar globos vale la pena, inspirarse. ¿Cómo puedo hacer las cosas distintas? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Hacia dónde quiero ir? Buscar la luz que hay en cada uno de nosotros. Y acá entonces me siento como hablando en arenas movedizas, porque ustedes son mucho más expertos en esta materia que yo. Pero bueno, me voy a lanzar un poco a hablar de la ética. Entonces, la ética, según la RAE, es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Hay una cosa bien importante y es que hasta ahora la ética no ha sido automatizada. ¿Sí? Hasta ahora. En este momento no lo sé. No creo que exista. Puede ser que ya estén haciendo cosas. Pero si hay algo bien valioso que tengamos para aportar desde la filosofía, es la ética. Y estamos haciendo un montón de cosas de inteligencia artificial
inclusive, y aquí lo pongo así como de interacción entre los mismos softwares y eso qué reglas tiene y qué conjunto de normas tiene, y eso acude a alguna moral, y será que estamos siendo cuidadosos con lo que estamos creando, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los filósofos allí pueden hacer un gran aporte y lo necesitamos. Es decir, en las organizaciones surgen un montón de bots y surgen un montón de cosas y no hay nadie que esté pensando eso cómo puede degenerar, porque en algunos casos se puede degenerar, ¿saben? Puede terminar haciendo cosas que en serio por sí mismas nadie sabe cómo terminó allí. Y no tenemos ni un solo filósofo pensando, ¿no? ¿Qué es eso? Y cómo es que la ética viene aquí a jugar un rol tan importante, y cómo es que lo integramos, ¿no? A todos estos desarrollos y a las organizaciones en general. Definitivamente es una función necesaria. Como yo les decía, en 2 años, bueno, no recuerdo si es 2030, pero vamos en 2 años, en el 2025, vamos a subir un montón del porcentaje de tareas que hacen bots y máquinas, ¿no? ¿Quién va a ser el veedor de ese funcionamiento? Yo les pongo un ejemplo. La gerencia de compras es de las cosas súper automatizables en una organización. ¿Esto qué es? Son las áreas que se encargan de comprar los servicios, productos, contratistas, bueno, todo lo que necesita una compañía. Al mismo tiempo es una de las áreas donde mayor corrupción hay, en la compañía privada y en las compañías públicas, eso es por igual. Esto es muy susceptible de automatizar, ¿sí? Pero ¿con qué reglas éticas se va a automatizar esto? Pues hay que pensarlo, porque si no, pues automatizamos la corrupción, ¿sí? Así de simple. Entonces ya no lo hace una persona, sino lo hace una máquina. Entonces, y acá les traigo un tema muy importante y es, esto ya se está pensando en las compañías europeas y norteamericanas. A partir del 2026, todas las empresas van a tener que reportar sus resultados de una manera distinta. Hoy día son 100% resultados financieros. ROE, EBIT, EBITDA, ¿sí? A partir del 2026 van a tener que reportar la mitad de sus resultados financieros y la otra mitad en ESG, que es Environmental, que es Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. Entonces las empresas van a tener que reportar, y esto es una ley que salió en Europa y en Estados Unidos. Entonces las empresas van a tener que decir qué es lo que están haciendo a nivel social, cómo impactan sus comunidades, cómo se están pensando. Entonces yo vendo muñequitos de plástico. Venga, pero ¿cómo así? Y a los chiquitines que lo usan, ¿le está haciendo daño a eso? Y si se lo tragan y además suelta parabenos o bueno, ¿no? Todas esas cosas de verdad súper dañinas y nadie dice nada y no pasa nada. Y esto ya, o sea, estamos a 2 años casi de esto, ¿sí? ¿Quién va a hacer eso? Pues eso lo tiene que hacer alguien que tenga criterio, que tenga estructura, ¿sí? No lo puede hacer un administrador que está pensando y que lo formaron para hacer negocios. Entonces ahora es, ok, vamos a tener que incorporar nuevas disciplinas que antes no estaban incorporadas en los negocios para que empiecen a pensar esto, cómo lo vamos a hacer. Y lo que les decía, la interacción entre los softwares. Les traigo otra frase. Me gusta la gente que entiende el concepto de llevarse bien. No significa pensar igual, sino aprender a respetar al otro. Y les traje esta frase porque cuando yo estaba en la universidad, pareciera que la empresa privada fuera nuestro enemigo. Por allá David recordará los tropeles y demás protestas y marchas a las que nosotros fuimos. Y yo hoy los quiero invitar, por el contrario, a que podamos hacer empresa y que podamos hacernos cargo también. Y no ver a la empresa privada como un enemigo. Yo no sé si eso ya ha cambiado, yo no he estudiado en la Universidad del Valle, pero no sé si además a lo largo de los años sea diferente. Pero lo que yo sí les quiero decir es que emprender aporta el crecimiento de la comunidad. Más del 80%, creo que, o casi el 80% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Eso es lo que mueve la economía de nuestro país.
O sea, la economía de nuestro país no la mueve Coca-Cola, ni Ecopetrol, la mueven los emprendedores. Entonces, hacer empresas es una responsabilidad de todos y de todas, pero además es tremendamente necesario. Y personalmente les digo, es un viaje que no tiene retorno, porque yo hoy quisiera que los picara el bichito del emprendimiento, porque a mí me picó y ya es una cosa que ya no puedes dejar de hacer, ¿no? Es una pasión también, porque a nivel personal implica un crecimiento gigantesco, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes dirán, pero ¿esto para qué? Señora, ¿para qué quiere que hablemos de esto? Esto es una cifra que a mí me impactó. De cada 100 jóvenes que terminan el colegio en Colombia, solo 48 acceden a la educación superior y de estos solo el 24% la termina. Es decir, que ustedes pueden llegar a ser parte del privilegiado 24%. Y esto pues trae consigo una responsabilidad, ¿no? Y es que el crecimiento de Colombia pues es responsabilidad de todos al final. Pero, y el filósofo ahí, ¿no? ¿Cómo voy yo ahí? Dicen en la costa. Yo creo que en las organizaciones en Colombia no sabemos qué hace un filósofo. Se los digo porque yo vengo del mundo corporativo, porque yo estudié filosofía en la facultad, porque yo me relacionaba un montón con filósofos y porque estuve en el mundo corporativo muchos años. Créanme, o sea, un empresario no tiene ni idea qué hace un filósofo. La concepción es que estudian filosofía para ser profesores de colegio o de universidad, ¿sí? Y se acabó. Pero yo les digo, las organizaciones en Colombia no se piensan. ¿Ustedes ven como 4 lógicas? ¿En 2? Oh, bueno, en mi época sabían, en tu época sabían 4. Pero ustedes no saben lo importante que es la lógica cuando se abordan problemas. Se los juro, en serio. Ustedes saben la cantidad de tiempo que se ahorrarían en las organizaciones si aplicaran los principios básicos de la lógica. Nada del otro mundo, cosas muy básicas. Yo no vi lógica, pero bueno, estuve muy de cerca ahí con los estudios de la lógica. Y esto nos genera en Colombia muchísima improductividad. Entonces, esto es una labor de ambas vías, de las empresas, ¿no? Pero también de ustedes como estudiantes, para que ustedes puedan salir con esta convicción, pero también con esas otras habilidades o características que requerimos en las organizaciones. Bueno, yo todavía me siento parte de las organizaciones, pero, por ejemplo, el bilingüismo no es un tema menor, se los digo de verdad. Resulta que después de la pandemia, muchísimas organizaciones contratan personas remotamente, ¿sí? Ya esto de, es que bueno, todavía tenemos muchos líderes retrógrados que necesitan a las personas ahí sentadas al frente para pensar que están trabajando, pero en general muchas de las buenas organizaciones ya cambiaron por completo esta forma de ver. Así es que en Colombia hay una guerra importante por el talento, porque la gente está siendo contratada y además les pagan en dólares. Díganme, con la devaluación del peso, ¿cómo compite uno? ¿Sí? O sea, si una persona las contrata por $1,000, todos los días le sube el salario. ¿Sí? Eso es imposible de contraofertar. Pero para poder trabajar para algunas de estas empresas, pues requerimos ser bilingües, porque al final son empresas o de Estados Unidos o de Europa, hay varias de China ya, de Asia en general, que está contratando gente en Colombia. ¿En qué idioma se comunican? En inglés. Es así de simple. Entonces, de nuevo, es un trabajo de 2 vías. Cómo en las organizaciones empezamos a generar este bichito, ¿no? Y yo lo hago. Yo realmente creo que la filosofía está muy, muy como subvalorada, ¿saben? Y no es porque no le demos el valor, es porque no sabemos qué hace un filósofo. Créanme, o sea, en el mundo organizacional hay mucha ignorancia de muchas cosas, pero sobre todo como estas cosas como básicas, como, venga, esta mañana antes de venir para acá estaba hablando con una amiga y me decía, ¿tú vas a dar una charla? ¿De qué? Y ella trabaja en el mundo corporativo. Pero ¿tú qué vas a ir a decir allá? Es que
pues de verdad un filósofo lo vas a contratar. Y yo decía, no, es que en verdad el nivel de ignorancia es muy alto. Pero al mismo tiempo, entonces, no preparamos en las universidades a los estudiantes para que puedan abrirse al mundo y se puedan mostrar y puedan tener esta apertura de mente de ver una oferta de empleo y presentarse. Porque es que no llegan candidatos. O sea, yo que trabajé tantos años buscando personas, yo les puedo decir que yo nunca vi a un filósofo aplicando. Ah, el filósofo que estudió, hizo doble titulación con derecho. Ah, sí, sí, ese sí lo vi. Sí, pero porque se presentó para un cargo de abogado. ¿Sí? Pero nunca un filósofo se presentó, miren, para un cargo de servicio al cliente. ¡Uy! Yo sería feliz. Porque podría entender el modelo de servicio, porque entonces cuestionaría, pero venga, el modelo de servicio sí es lo que queremos y eso sí está enlazado con la estrategia de la organización y sí va hacia donde queremos que vaya. No, en la práctica esto no tiene nada que ver y es el llamado, ¿no?, a cuestionar, a analizar, pensamiento inductivo, ¿sí? Hay un montón de herramientas que ustedes reciben que son tremendamente valiosas y que podrían hacer un aporte gigante en las organizaciones. Lo que les digo del estoicismo no es solo en chiste, no es solo pasión mía, es en serio. Si ustedes se quisieran meter por el mundo de la consultoría organizacional en liderazgo, podrían ser líderes un ratico, que eso también les ayuda. Pero además, definitivamente, si ustedes estudian estoicismo, créanme que podrían aportar un montón en las organizaciones. O sea, yo de verdad les digo con conocimiento de causa. Como egresados de universidad pública, pues miren, yo estoy aquí por eso, porque quiero a través de mi experiencia, por lo menos si a una persona, yo voy a hacer una referencia un poco antigua, de pronto ustedes no saben muy bien. Hay un juego que se llama Buscaminas, no sé si lo conocen. Bueno, ahora los que no, Buscaminas era un juego que venía con todos los computadores viejitos, en donde uno tenía un tablero con cuadraditos grises, y uno le hacía clic al cuadradito gris y podía encontrarse una bomba o un número. El número le indicaba el número de minas que había alrededor. Pero si tenía suerte, le daba clic a un cuadradito gris y no tenía nada, entonces se abría un pedazo del tablero gigante, entonces uno podía avanzar y no perdía tan rápido. Entonces, lo que yo quisiera hoy es hacer clic en uno de esos cuadraditos que no tiene nada y que ojalá ustedes pudieran como ampliar su mirada y ver que existen posibilidades. Solo con que alguien del auditorio o a nivel online pudiera abrir sus posibilidades y ver que existen otros caminos, ya, yo digo, o sea, esto es maravilloso, ¿sí? Y creo que es parte de mi responsabilidad como egresada, poder compartir lo que yo he venido aprendiendo del mundo corporativo, porque yo les decía antes que yo hice un work and travel para Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Les voy a contar la historia rápidamente. Yo iba caminando por el campus de la Nacional y me encontré con un amigo de un gran amigo mío y tenía la cara manchada. Entonces yo le dije, Pedro, ¿qué te pasó? Y me dice, no, es que estaba haciendo un work and travel y me tocó manejar una máquina en pleno rayo de sol y se me manchó la cara. Entonces yo dije como, ¿qué? Excuse me. Y entonces me dijo, work and travel. Y yo le dije, ¿y con quién lo hiciste? Y me dijo, con Trotamundos. Yo solo me quedé con ese dato. En este momento no recuerdo, porque estoy segura que no tenía un smartphone en ese momento. Pero me quedé ¿saben? Con el nombre y me empecé a buscar que era Trotamundos y no sé qué. Y entonces me di cuenta que existía la posibilidad de que una empresa me consiguiera un contrato para trabajar en los Estados Unidos legalmente. Y que era algo para mí importante, como no hacer cosas ilegales en ese momento, y bueno, y ahora también, pero como que en ese momento dije, qué bueno hacer esto. Mi papá muy generosamente me ayudó y sacamos un préstamo y yo me fui a hacer este work and travel. Les quiero decir que esa decisión y ese encuentro lo valoro un montón hoy día, porque eso hizo que mi carrera con mis compañeros de clase, ellos iban para allá y yo iba para allá. O sea, esto hizo un punto de inflexión gigante.
porque yo llegué a Estados Unidos hablando inglés. Así es que cuando yo me presentaba a las compañías, descartaban a todos los que no hablaban inglés y a mí me elegían. Y eso hizo que yo trabajara en compañías gigantes. Una sola decisión en pregrado hizo que mi vida hiciera esto. Es importante entonces la parte de los idiomas. Sí, sí, es bien importante. No se escuchó lo que dijo, perdón. Oh, ella pregunta que si es importante hablar otros idiomas. Entonces yo le respondo que me parece que es muy importante. Especialmente inglés, porque bueno, uno puede aprender francés y bueno, está Francia, Canadá, Túnez, bueno, algunos otros países de África, pero en general pues es mucho más reducido. Entonces, el inglés al final lo habla pues mucha más gente que está en el mundo corporativo. Y bueno, y como seres sociales que somos. Entonces, provenimos de comunidades, ¿sí? No importa cuál comunidad sea, pero en la medida en que nosotros trabajamos en nosotros mismos, pero además generamos empleo, pero además abrimos posibilidades, mostramos caminos que antes no habían sido andados y que nadie había conocido, estamos impactando positivamente a nuestras comunidades, ¿sí? A nuestros hijitos, ¿no? A nuestros primitos, sobrinitos, a todos aquellos con los que tengamos contacto. Así es que también es una responsabilidad en ese sentido. Y yo, como les dije, quiero dejarles ahí el bichito del emprendimiento. Así es que, bueno, una pregunta que podría estarse haciendo alguien es, bueno, ¿y qué necesito yo para emprender? Entonces yo les voy a compartir lo que para mí ha sido importante. No quiere decir que esto sea ni una fórmula mágica, ni que así sea. Solo quiero compartirles lo que a mí me ha servido. Entonces, lo primero es inspirarse, es como coger información de todo lado, ¿saben? De donde puedan. En mi época no era como a un smartphone de diferencia, ¿no? A coger el celular y averiguar, ¿no? Eso no pasaba en mi época, pero existía internet ya. Y ya con eso, créanme que uno pues tenía un mundo de posibilidades gigante que nuestros padres no tuvieron. O sea, digo, mis padres. Entonces, lo primero que les diría es como nútranse de cosas de fuera de Colombia. Salgan de lo local y váyanse a lo global. Y no tiene que ser como ¿no? Unilever, ¿no? Todas estas compañías y entonces a ver qué hacen. No. Emprendedores de Canadá, de Alemania, de España, de Reino Unido, de China, que haya como hay tanta restricción de sacar información, creo que es un poco más difícil, pero en general, de otros países un poco más libres, ustedes pueden explorar y ver qué es lo que están haciendo. Otros filósofos, que no sé a qué se dedican los filósofos que salen de la Universidad de Montreal, en Canadá. No sé si hay filosofía, pero estoy segura que en Montreal hay alguna universidad que tiene filosofía. El tiempo de redes sociales es valioso si lo usamos a nuestro favor. Las redes sociales son una cosa de doble filo muy complicada. Pero si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón al mundo, pero no intoxicándonos, porque entonces es ¿no? La persona más bonita, la más flaquita, la que tiene la mejor casa, ¿no? Este mundo paralelo en el que viven los influencers, no tiene ningún sentido, pero en las redes sociales sí hay información de muy alto valor, ¿sí? Y si ustedes aprenden a usar eso para lo que ustedes quisieran hacer en su vida, es tremendamente positivo. Conecten con gente nueva, con cuidado. En este contexto es un poco difícil, pero si lo hacen con cuidado, nútranse de gente de diferente clase social a la suya, diferentes universidades, diferentes carreras, diferentes edades, gente diferente. Eso los inspira un montón y los ayuda a atar puntos. Hay una conferencia muy, muy importante, al menos a mí me hizo mucho sentido, y es la conferencia en Stanford que hizo Steve Jobs a unos graduandos. Seguro, es bien famosa. Hay una cosa que él dice y es que él habla de los puntos. No sé si ustedes sabían, pero Steve Jobs
entró a la universidad, él tenía unos padres que hicieron un gran esfuerzo para pagarle la universidad porque fue una promesa de su madre biológica que le hizo hacer a sus padres adoptivos. Ellos se gastan el primer semestre, que era un dineral, todos sus ahorros más o menos, y Steve Jobs al segundo semestre se sale de la universidad. Él va de asistente luego a una clase de caligrafía antigua, ¿no? A hacerlo a mano, a pintar. No sé si ustedes saben, pero la gran diferencia, uno de los grandes hitos que marcó Apple fue que las impresoras de Apple y los softwares de Apple tenían diferentes caligrafías. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo empecé a usar computadores, las impresoras eran de punto y tenían una sola letra, que era la letra que trajera la impresora, básicamente. Y Steve Jobs fue el primero que hizo que esto fuera distinto. Entonces, lo que él cuenta en esa conferencia es, uno solo puede atar los puntos hacia atrás, no hacia adelante. Uno hace un montón de cosas y luego las une. Luego se da cuenta que todo eso que hizo tenía algún sentido. Él era ateo y yo soy muy creyente. Yo creo que hay un sostén divino. Yo creo que nos sostenemos. La vida, el universo, la naturaleza, lo que ustedes crean. Una inteligencia superior, pero siempre estamos sostenidos. Y realmente cuando nos inspiramos, cuando nos conectamos con quienes somos nosotros realmente, que es nuestra esencia, ahí florecemos, ¿no? Y salen un montón de cosas que antes creíamos que ni existían. Lo segundo es cree que es posible. Y entonces cuando entré me llamó mucho la atención que hay un edificio que se llama Estanislao Zuleta. Stanislao Zuleta escribió un texto muy interesante, muy famoso, pero él decía que en Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer. No sé si sabían eso. Entonces yo los invito a que transformen la envidia en algo diferente. Esto lo he logrado construir después de diversos cursos y muchas cosas. Y es que cuando yo veo algo que me gusta y siento envidia, porque claro que soy humana y claro que tengo sombras, ¿no? Como todos nosotros, lo que digo es, bueno, si es posible para esa persona, es posible para mí. Y de esa manera puedo hacer una transformación, ¿no? De esta sombra tan fuerte que es la envidia en posibilidad y en, si esto me lo está mostrando la vida, debe ser porque hay alguna posibilidad para mí de poder tener eso que yo quiero, o eso que me gusta, o eso que me apasiona. Y la última es cree en ti, ¿no? No hay limitante más grande que no creer en uno mismo. Eso se los digo por experiencia propia. Cuando nosotros nos atrevemos a soñar, créanme que la vida va poniendo todo lo que nosotros queremos adelante. Yo hasta hace muy poco trabajaba en organizaciones. Hoy no podría estar aquí con ustedes si hubiese seguido en ese camino. Y para mí esto es parte de mi realización personal. Es parte de lo que yo quiero hacer en mi vida. Poder compartir todo este camino, poderles poner a la orden mi experiencia, especialmente mis errores, todo lo que he tenido que pasar para que si alguien no se equivoca, porque yo le conté lo que he hecho mal, miren, ya eso paga todo en la vida. Entonces, cuando sueñas con algo, la vida te lo va poniendo, ¿no? Y hoy día me dedico a lo que me apasiona. Y es que soy terapeuta clínica, cada consulta que yo atiendo es como un boost de energía, es como si yo me tomara un Red Bull. Mi esposo me lo dice, como tú antes salías del trabajo súper cansada, yo atendía consulta y trabajaba, entrabas a consulta y salías y eras otra persona. Estabas feliz, sonriente, rozagante, energizada. Y yo decía, claro, cuando uno hace lo que uno ama, es que no se cansa, es que nunca va a trabajar. Es maravilloso. Y es que existe otro camino y yo lo encontré. Así es que los invito a que encuentren su otro camino. Y les quiero traer para cerrar una frase de una artista que es escritora, que les recomiendo infinitamente si pueden leer este libro. Ojalá lo tuvieran en la biblioteca, sería tremendamente valioso. Y si no, yo les mando una copia con David para que lo fotocopie. Se llama Julia Cameron. Ella es una artista y ella escribió un libro que se llama El camino del artista. Yo no le pondría la palabra artista, ¿sí? Porque volvemos al punto de la creatividad. Yo les decía que cuando uno le pide que sea creativo, ¿no? Entonces uno siente que esto es una cosa muy, muy de Picasso, ¿no? Como de Goya. Y
Y entonces yo le pondría ese libro, El camino del creador y la creadora. Porque todos somos creadores, todos, sin excepción. Es bien valioso, ojalá lo puedan leer, ella lo llama un proceso de rehabilitación del artista de 14 semanas, o de 8 semanas, ya lo olvidé, pero bueno, de algunas semanas, donde lo que hacen es poder hacer unos ejercicios que los conectan con su esencia y con lo que ustedes auténticamente son, y que pues les permite vivir, ¿no?, una vida mucho más plena. Entonces esta cita dice así: muchas veces es la audacia y no el talento lo que hace a una persona artista y a otra artista sombra. Es decir, alguien que se esconde entre las sombras, temeroso de dar un paso y de exponer su sueño a la luz, por miedo a que ese contacto lo haga desintegrarse. Así es que hoy yo los invito a que se vuelvan artistas de su propia vida, a que salgan de la sombra, a que dejen esos estándares tan altos de decir, es que tengo que ser un mega profesional para trabajar en la compañía de mis sueños. No, es la audacia, es la constancia, es la disciplina, es la persistencia, es la resiliencia. Ustedes, no sé si sabían, pero Jeff Bezos dice, apúrese, fracase lo más rápido que pueda, porque entre más rápido fracase, más rápido va a ser exitoso. Y yo, que he fracasado en varios emprendimientos, les puedo decir que es así. En la medida en que hacemos cosas y no salen, como que ya te vuelves, ¿sabes? Como sacas costra, yo creo. Sacas como, vamos, hagámosle. Esto no funcionó, bueno, no funcionó. Va a funcionar otra cosa, ¿no? Entonces, yo los invito a eso. Ábranse, atrévanse, pero atrévanse creyendo en ustedes mismos. El salvavidas no está fuera. El salvavidas está dentro de nosotros mismos. Y el salvavidas es el que les va a permitir crecer y hacer las cosas que ustedes quieren. Y el salvavidas es creer en ustedes mismos. No hay nada más. Muchas gracias, Elibe, por esos planteamientos tan interesantes y tan inspiradores. Damos paso entonces a la parte del diálogo con la invitada. La audiencia de Google Meet también puede participar levantando la mano, usando el botón de levantar la mano. Voy a pedirles un favor a todos los que quieran participar, y es que para plantear sus comentarios y preguntas se desplacen hasta el atril aquí, y esto con el propósito de que podamos tener una grabación más apropiada. Así que simplemente les pediré ese favor, que se desplacen hasta la atril para plantear su pregunta. Dicho eso, entonces damos espacio para preguntas y comentarios. Adelante, Valeria. Hola, buenas tardes. Quería que nos ampliara de pronto algo de información respecto a... Que se ponga frente a la cámara. ¿Sí? Así es. Eso, mejor, gracias. Okay. Si nos podía ampliar, por favor, el tema de... Bueno, al principio nos habló del impacto que se prevé a futuro de las inteligencias artificiales. Eso va, y ya lo está haciendo, plantear un cambio bastante complejo respecto del manejo de información y también el estatus de la verdad. En su experiencia trabajando con organizaciones, ¿qué nos puede comentar de la persona o las personas encargadas de, por un lado, en organizaciones, buscar la información que se utiliza como la información verdadera para gestionar luego los procesos y los objetivos de la empresa o de la organización? Y bueno, también cómo lo ve de cara al desarrollo que se está dando ahora con las inteligencias artificiales, porque al final parece que por la cantidad de artículos que puedan corroborar una cierta información, algo parece más verdad que otra cosa. Y ahora con la inteligencia artificial se puede coger una idea principal, que es lo que se quiere posicionar como la verdad, y se puede hacer 10.000, 20.000, 1.000.000 de artículos que posicionen eso como la verdad. Entonces, recapitulo, la persona que es encargada en las empresas o en las organizaciones de buscar eso que es la verdad, o de buscar ese talento
también en personas, cuando se quiere reclutar a personal, de ver quiénes son las personas que valen la pena contratar. ¿Qué criterios se manejan ahí? Gracias. Bueno, una pregunta bien interesante, bien compleja. No me esperaba menos, son filósofos. Bueno, esto tiene de largo y de ancho, ¿no? Lo primero es que la verdad es tremendamente subjetiva. ¿Con qué criterios yo digo que algo es verdad? Si al final, pues, pasa por ¿sabes? Por una cosa que es un sujeto, pero que además este sujeto está completamente viciado por una historia de vida, por una historia de los ancestros que trae, con una información genética específica y con una limitante de entradas de información de 5 sentidos. ¿Cómo puedo decir que yo tengo la verdad? ¿O cómo puedo decir que él tiene la verdad? ¿No? Ya de entrada, como tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es la verdad. Y cuando nos ponemos de acuerdo en qué es la verdad, pues nos ponemos de acuerdo a un grupo de seres humanos. Y si luego nos vamos a otro grupo de seres humanos, para ellos esa verdad no es verdad. ¿Sí? Entonces, lo primero que te diría es, ¿qué queremos entender por verdad? ¿Y qué es lo que podríamos hacer que sea más conveniente para todos? Y ahí vendría mi punto. En las organizaciones, a veces pareciera que hay cosas que no están bien hechas. Y creo que hay cosas que no están bien hechas, con seguridad, ¿sabes? Desde el punto de vista ético y moral, hay cosas que no se hacen bien, lo tengo muy claro. Pero hay otras cosas que parecen mal hechas y que son tremendamente importantes para la comunidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé en minería a cielo abierto, tenía un conflicto muy fuerte porque yo soy ecologista, a mí me gusta mucho cuidar el medio ambiente. Pero cuando yo estaba en Cerrejón, veía, claro, una explotación de la tierra, pero por el otro lado, yo trabajé con las comunidades y supe lo que significaba Cerrejón para unas familias que trabajaban y que nosotros, que vivían cerca, ¿no? Y que eran comunidades que nosotros impactábamos. Y resulta que Cerrejón les hacía todo un trabajo para que esas madres y padres y madres cabezas de hogar no perdieran a sus hijos en las drogas, siendo jíbaros o siendo traficantes, porque les dábamos empleo. ¿Qué verdad funciona ahí? ¿La de es una empresa maldita que explota el medio ambiente? ¿O la de es una empresa que le da trabajo y le da un futuro diferente a unas comunidades que tienen una exposición a una serie de cosas muy complicadas de manejar? Entonces, sí, es bien difícil, ¿no? Como llegar a eso. Pero por el otro lado está también la responsabilidad que hablabas, por ejemplo, de la información, del data analytics, y ahí es donde yo te digo, pues mira, es que ahí es donde se necesitan filósofos. O sea, yo soy psicóloga, yo puedo hacer mi aporte desde lo mejor que pueda, pero necesitamos a alguien con criterio y con argumentos y con la capacidad de analizar una situación y desde un lugar mucho más, como un criterio mucho más estudiado y más formado y más culto, que pueda decir esto no se debe hacer y las razones son estas, ¿sí? Y esto no deberíamos ir hacia allá y las razones son estas. Y ahí es donde yo veo que la filosofía pues tiene una entrada y un protagonismo gigante, ¿no? Es como yo lo veo. No sé si te pude responder tu pregunta. Okay. Muy bien. Quienes tengan preguntas, por favor, levanten la mano virtualmente o presencialmente. Veo que hay una pregunta de María Liliana Rivas. Adelante, Liliana. Hola, muy buenas tardes para todos. Doctora, muy
interesante su conferencia, muchas gracias, primero que todo. Y mi pregunta va dirigida hacia la inteligencia artificial y una de las capacidades que se nos exige a los filósofos y creo propia de todo ser humano, que es la capacidad crítica reflexiva. ¿Usted cree, digamos, que en un futuro esa capacidad va a llegar a ser, digamos así, reemplazada por una inteligencia artificial? Y en caso de que sí, no lo afirmo, ¿qué posturas podrían llegar a tomar compañías que necesitan como personal que tenga esa habilidad? Pero ahí, perdóname, discúlpame, ¿me ayudas repitiéndome la pregunta? No te la entendí del todo. Bueno, básicamente es como si usted cree desde su punto de vista y experiencias, si la capacidad crítica reflexiva puede llegar a ser reemplazada por una inteligencia artificial, o si digamos qué postura podrían tomar las empresas que necesitan personal con esa capacidad frente a dicho hecho en caso de que llegue a suceder. Pues yo no sé si soy muy pesimista, pero yo creo que todo es susceptible de automatización, genuinamente. O sea, lo poco que yo conozco de tecnología, yo no soy experta en tecnología, solo me interesa, me gusta, veo videos, pero lo que yo veo es que es impresionante, ¿no? Lo que están haciendo con inteligencia artificial. Lo que pasa es que no está difundido. Lo más cercano a lo que se difundió, digamos, globalmente fue el chat, ¿no? Que es impresionante. O sea, de entrada les digo, a mí me impresiona. Entonces, yo diría que es automatizable, ¿no? Ahí el punto es, ¿queremos hacerlo? Yo creo que la pregunta tiene que ver más es, o sea, ¿queremos hacer eso como humanidad? ¿Nosotros queremos ir hacia allá? Bueno, esa es una respuesta que hay que trabajar, ¿no? Y que habría que entender las implicaciones y demás. Y si una empresa encuentra que esa es una capacidad que necesita y no quiere que la haga un humano y alguien la hace a través de un equipo, un bot, pues probablemente esa empresa va a contratar ese bot. ¿Sabes cómo lo va a comprar? Porque al menos como vamos hasta ahora, híjole, yo cuestiono un montón la ética de los negocios, viniendo de ese mundo y conociéndolo en las entrañas. Tengo muchas reservas sobre él. Así como tiene de luces, pues también tiene sombras, ¿no? Porque la empresa es genial, ¿no? Le da trabajo a la gente, genera progreso, hace que la ciencia avance porque hace aportes para el conocimiento, es maravilloso. Y también tiene unas sombras muy complejas. Entonces, ahí es donde yo insisto y vuelvo y creo que parezco un disco rayado, pero en verdad es cuando necesitamos que gente humana y que estudie las humanidades, o sea, no solo que a nivel personal sea humano, sino que además estudie las humanidades, pues va a poder hacer un gran aporte, ¿no? A las organizaciones y a la vida, o sea, a los gobiernos. Imagínense, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad con el Estado también, y es que no nos involucramos, o sea, los filósofos no se involucran, casi yo no veo tantos filósofos lanzándose como congresistas y demás, y en serio nuestro nivel de gobernantes es bien deficiente, pues con todo el respeto, pero entonces también cuál es nuestro rol y hacia dónde queremos ir y por qué no nos interesa y, ¿no? Y por qué en la academia de pronto no metemos un poco de eso. Bien, damos paso a la siguiente pregunta. No veo manos levantadas. Aprovecho para hacer un año. Hagamos un poquito el experimento de ponernos en la situación de una persona que acaba de graduarse de filosofía, que de hecho va a ser el caso con algunos de los aquí presentes, de nuestros estudiantes. Entonces, consideramos una persona que recién egresada de filosofía y tiene el deseo de empezar su vida laboral en una compañía, en una empresa. ¿Qué debe hacer esta persona? ¿Cuáles son tus consejos para incorporarse al mundo empresarial? Bueno, lo primero yo le diría que estudie inglés. A mí Duolingo me gusta, me parece gratuito, chévere, lo presiona a uno para que estudie.
Así es que eso es una posibilidad. LinkedIn es una muy buena plataforma, pero pues hay que usarla. Sí, hay que hacer un buen perfil, digamos, cuando no se tiene experiencia, pues vale la pena como resaltar los logros. LinkedIn. Lo llama LinkedIn, pero ya lo pronuncia bien. En inglés es LinkedIn, sí. Y entonces resaltaría como eso es el proyecto de grado, ¿saben? Como si hicieron alguna práctica. Yo, por ejemplo, de verdad los invitaría a que el Departamento de Filosofía tenga prácticas. Prácticas no en colegios, en empresas. ¿Sabes? Como, y ahí podríamos hablar y miramos yo en dónde podría tener vínculos para que abran esa posibilidad. Porque esa posibilidad de hacer prácticas en el mundo empresarial, pues hace que uno como que diga, ay, sí, se necesita esto, sí, podría aportar esto. Y el mundo empresarial entonces, además, dice, ay, ¿cómo así? Es que hay gente que piensa en esto, yo no sabía, ¿sí? Yo quiero más gente de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese vínculo, pues no existe tanto, ¿no? Entonces sí vale la pena como que pueda existir. Entonces yo les diría, abran un perfil de LinkedIn, es importante, la foto es valiosa, la verdad, hay que poner una foto, por favor no la pongan en la discoteca. No, es que me ha pasado. Entonces, una foto chévere, ¿no? Y bueno, y ponen ahí como todos sus logros educativos y no tienen ninguna experiencia laboral. Y ya solo ahí, esto es una puerta de entrada para que ustedes puedan ver las ofertas. Ya de repente entonces hay empresas que empiezan a ver sus perfiles, pueden ser interesantes, hay un investigador que puede estar buscando una colaboración, así es que eso yo lo haría. Y lo otro que yo haría es buscar trabajos remotos. Entonces remotework.com, creo que se llama. Hay otro que es Freelancer, que también como que ponen cosas y entonces quien lo quiera hacer se gana unos dólares. Yo tengo una lista, yo te la puedo compartir, de plataformas online donde ustedes buscan trabajos remotos. Estupendo. Te hago una pregunta más antes de darle la palabra a otra persona, que es un poco la continuación de la que ya hice. Como tú misma mencionaste, existe una suerte de sesgo negativo a veces de la empresa hacia la filosofía, porque los empresarios no saben a qué se dedica un filósofo, no tienen mucho conocimiento de qué tipo de habilidades tiene un filósofo. Entonces esta persona que yo estaba imaginando en mi pregunta anterior, que está intentando buscar un trabajo en entornos corporativos, va a tener que enfrentarse a ese sesgo negativo que va a llegar de entrada. Entonces, ¿qué podría hacer esta persona para luchar en contra de eso, como para sobresalir y hacerse notar? ¿Qué tipo de cosas podrían ser útiles para hacerse notar lo suficiente como para que la consideren en un proceso de selección de recursos humanos? Yo creo que trabajar en ciertas cosas que no sean específicamente relacionadas con la profesión podría ayudar. Como abrirse campo en el mundo corporativo de alguna manera podría ayudar. Y yo creo que hay una cosa que pasa con los filósofos y es, algunos son arrogantes, en verdad, y otros parecieran arrogantes porque hablan muy bien, se expresan muy bien, ¿sabes? Entonces, yo lo que les diría es como bajen un poquito su nivel de comunicación a las personas terrenales para que podamos entender un poco su lenguaje, ¿no? Y su forma de expresión. Porque en serio, yo que viví con ustedes, sí había momentos en los que uno se perdía en la conversación, era como, y eso que ya a mí me encantaba la filosofía, yo estudiaba, tomaba materias de filosofía y no entendía. Entonces, sí creo que como llegar con mucha humildad al mundo corporativo, sobre todo como con este mensaje de, venga, es que lo que yo puedo aportarle a usted es esto y esto y esto. En palabras muy de negocios, ¿no? Que una persona, un businessman o ¿no? Una businesswoman, como que fácilmente puede decir, listo, sí, usted me podría aportar en esto y lo otro. Al inicio de la charla mencionaste algunos recursos más de tipo tecnológico. Y
por ejemplo, que me cuentes un poco hoy en día, porque pues, esto por supuesto va a cambiar a medida que pasen los años y las tecnologías cambien, pero a día de hoy, ¿qué tipo de conocimientos tecnológicos crees que serían los prioritarios, los que son un must para poder ser considerado elegible o un buen candidato en la empresa? Pues miren, yo, por ejemplo, si estuviese en su lugar, estudiaría Data Analytics en Coursera. Yo no sé si esto en Univalle sea igual, pero en la Nacional hay un convenio con Coursera y uno puede usar Coursera gratis. ¿No? ¿Acá no? Sí, no tengo ni idea. Bueno, en Coursera ustedes se pueden formar como Data Analytics, por ejemplo. Entonces, yo empezaría a estudiar Data Analytics, si yo fuera ustedes. Empezaría a estudiar automatización de procesos. Estudiaría Python, porque Python es open source, creo. Estoy casi segura. Y entonces, pues, como, bueno, tú que eres ingeniero de sistemas, me puedes ayudar ahí. Entonces, hay muchos cursos gratuitos de Python, por ejemplo. Porque en la medida en que yo diga, bueno, yo necesito un filósofo que me ayude a pensar si esta automatización, este tema de inteligencia artificial que yo estoy haciendo, como que éticamente funciona o no, o yo quiero una persona que venga y lo piense, ¿no? Pues yo necesito que esa persona que venga y lo piense sepa de eso, o sea, que tenga alguna noción, ¿sí? Y de esa manera, pues al final, como que ustedes estarían tocando áreas que típicamente no hay, ¿no? Filósofos no hay ahí. Y que podría ser un aporte genial para una organización. Bueno, yo lo veo así. Súper. Si alguien más tiene un comentario, pregunta, puede levantar la mano. También la audiencia de Google Meet. Si tienen más comentarios. Habla, Pedro. No, pues yo quisiera decir muchas cosas, pero trataré de ser muy breve. Agradezco muchísimo la charla, yo creo que es fantástica. Y hay varias cosas que me llamaron la atención. Bueno, yo soy un poco ignorante con respecto a las tecnologías, pero algo que aprendí, digamos, en los tantos siglos que tengo de vida es que, pues además de que me gusta muchísimo la filosofía, realmente la amo, siempre es muy pertinente combinarla con algo, ¿no? Entonces, de pronto, como un plato de comida, siempre, la filosofía para mí es el plato fuerte, pero siempre es muy interesante y muy rico combinarlo con otra cosa. Y creo que eso abre, digamos, un mundo de posibilidades que la gente a veces ignora un poco. Yo, pues sin contar mucho mi experiencia laboral, porque tampoco es que tenga la gran experiencia laboral, concuerdo mucho con la invitada, y es que el inglés hay que aprenderlo. Sí o sí, bueno, si te gusta el francés, el inglés, el italiano, pues hay que aprenderlo, y sobre todo el inglés. Eso no es opcional, digamos, en este mundo no es opcional, ¿sí? Tú vas a ver las vacantes, porque yo, digamos, estoy también en la permanente búsqueda de empleo, porque ya pronto me voy a graduar, y ves un montón de vacantes para gente que habla inglés. Y buscas vacante para profesor de filosofía y adivinen cuántas van a encontrar. Muy pocas. Y obvio te van a pedir experiencia, ¿cierto? En su gran mayoría. Entonces es muy difícil a veces poder encontrar una vacante como profesor, pero es mucho más rico también saber que uno no sirve solo para enseñar en un colegio a estudiantes de bachillerato. Y de pronto eso no es lo que uno quiere, de pronto trabajar en una empresa, trabajar como call center, donde sea que tú sientas que haces lo que te gusta, que puedes añadir algo de la filosofía y que te sientes bien remunerado, pues te va a hacer, digamos, una persona contenta, feliz, sin tantos inconvenientes que puede traer el mundo laboral. Entonces, me parece que esa apuesta es muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando suelo ir a entrevistas de trabajo, yo puedo postular a lo que sea. Yo puedo, digamos, ir a que me contraten como mesero, y la gente me pregunta, ¿pero usted sí sirve para...? Y yo, sí, o sea, yo puedo hacerlo, y de hecho lo he hecho, pese a que yo estudio filosofía, pese a que yo he enseñado filosofía, y he hecho otro montón de cosas.
yo le digo a la gente, sí, yo puedo hacerlo. Y sobre todo voy con la disposición y con la convicción de que yo puedo hacer ciertas labores, pese a que estudié filosofía. Digamos que eso no desmerita que yo pueda realizar otras labores, ¿no? Por ejemplo, una pequeñita, yo he trabajado en el sector salud, ¿sí? Y uno se preguntaría, ¿qué hace un filósofo trabajando en un hospital? ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Pues uno dice, bueno, es que los hospitales tienen programas de pedagogización, de educación, donde hay que enseñar a la gente ciertas cosas. Bueno, allí puede haber un filósofo, ¿sí? Junto con otros profesionales, y eso, digamos, enriquece muchísimo. Entonces, nada, eso era como lo que yo quería comentar, y muchas gracias. Gracias. Sí, pero pues, es como un aporte. No, me parece muy interesante lo que planteas, y justamente yo creo que ahí es como el granito de arena que cada uno de nosotros aporta, y tú lo haces como desde toda esta experiencia que ya has vivido, ¿no? Y además sabes que tienes un montón de habilidades que puedes poner al servicio de otras áreas, conjugado con la filosofía. Entonces, me parece muy interesante. Pero sí te estoy respondiendo a la pregunta. Sí, el comentario. El comentario. Súper. Tenemos un comentario de Mateo Moreno. Adelante, Mateo. Pero está en mute. Muy bien. Mateo no tiene micrófono. ¿Quieres escribirlo? Vale, él lo acaba de escribir. No sé si tú misma lo puedes, dando clic ahí abajo en la esquina. Perfecto. Lo leo yo, quizá yo hago el papel de Mateo. Dice lo siguiente: Mateo, tengo una pregunta. En su charla ha hablado de las organizaciones, de modo que quisiera saber qué competencias propias de una disciplina como la filosofía son requeridas en qué áreas de cuál tipo de organizaciones. Pues hay muchos tipos. En fin, ¿toda organización requiere profesionales de la filosofía? Sí, qué buena pregunta. Yo que soy medio purista diría sí. Pues claro, todas las organizaciones deberían contar con al menos un filósofo, es lo que yo diría, porque creo que lo necesitamos. Claro, sí, miren, hay unas áreas donde es más evidente. Entonces, las consultoras que trabajan con compañías en manejo de crisis, por ejemplo, en temas de comunicación reputacional, de comunicación y manejo reputacional, pues seguramente que van a estar mucho más abiertas en su mente a contratar filósofos, porque le pueden dar un aporte bien interesante al manejo de una crisis con una comunidad, el impacto, ¿no? Cómo se debería manejar, digamos, el plan de acción frente a un tema complicado. Ahí yo lo veo como mucho más evidente, y probablemente un consultor pues los entreviste y diga, claro, sí, acá hay un campo importante. Pues en todo el campo de las ONG, por supuesto, ¿no? Hay mucho más trabajo de humanidades, eso es así. Pero en las organizaciones ya, digamos, de productos, servicios, ¿en qué áreas lo vería yo? Pues en gobierno, ¿no? En la parte estratégica. Es lo que yo, si yo fuese directora de una compañía, pues en mi área estratégica tendría un filósofo, porque me ayudaría a entender qué es lo que yo estoy haciendo con mi organización, si lo estoy pensando, si no lo estoy pensando, si es como un ente ahí que crece sin mucha forma, ¿no? Sin mucha lógica. Entonces tú dices como que, ¿cuáles son las competencias? Yo creo que el estudio de la lógica les da a ustedes una estructura muy importante. ¿Sí? David es profesor de lógica, entonces está muy feliz de que yo diga esto. Pero en realidad sí creo que claro, todo, digamos que, como yo les decía, hasta el estoicismo, ¿no? Cómo nos puede apoyar, cómo nos puede brindar esas competencias que no existen. Yo no vi lógica, ¿sí? Yo trabajé con muchos ingenieros industriales, administradores de empresas,
Yo estoy casi segura que ellos no ven lógica, estoy casi segura, podría afirmarlo. ¿Sí? Entonces, claro, ellos tienen matemática, cálculo y lo que sea, pero no tienen esa disciplina, no ven ética. Yo creo que ustedes deben ver ética en algún punto, ¿no? Esa es otra competencia que otras disciplinas no tienen. Entonces, sí. Y podríamos seguir explorando, o sea, si vemos el pensum, seguiríamos explorando. Tenemos también una pregunta en el chat de Google Meet de Mario Riveros. Adelante, Mario. Supongo que lo de Riveros. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Listo, yo quería aportar lo siguiente. Yo he trabajado también, pues conozco a Elibe prácticamente desde que nació. Pero más allá de eso, yo he trabajado muchísimo tiempo en áreas de tech. ¿Listo? Y una cosa que sí les quiero decir a todos los participantes, porque yo creo que el target y las personas que están en esta charla son personas que están superando espacios de pregrado, posgrado, etc. Una cosa que sí les quiero decir a ustedes es que yo he tenido que trabajar y he tenido que reclutar mucha gente, he tenido que armar equipos, escalar equipos, ayudar a transformar organizaciones, personas a través de tecnología, y lo que yo he visto en las personas con las que he trabajado y que vienen de áreas como por ejemplo la filosofía, es que tienen una capacidad y un entrenamiento superior para pensar en términos de las partes más básicas constitutivas de un espacio, de un problema, ser capaces de pensar en las partes más básicas que constituyen un espacio de solución, teniendo en cuenta cosas sociales, ¿ok? Y eso es algo que no es muy común encontrar en personas que estudian ciencias aplicadas como los que estudiamos ingeniería, etcétera. Entonces yo solamente quería aportar esto porque salta a la vista esa gran capacidad y ese gran entrenamiento que tienen las personas que han hecho un pregrado juicioso, por ejemplo, en temas de filosofía, etcétera, para ser capaces de pensar a voluntad, sea top-down o sea deductivamente, bottom-up, inductivamente acerca de un problema, dentro del espacio un problema, pensar igual dentro del espacio una solución. Y créanme que eso tiene muchísimo poder y yo lo he vivido en primera persona. Entonces yo quería rescatar eso porque eso es como un superpoder que tienen las personas que, repito, juiciosamente han llevado a cabo sus estudios, por ejemplo, de filosofía, que eso no se parece a nadie en ciencias aplicadas. Y créanme que a medida que el mundo avance y, por ejemplo, hay avance tecnológico, uno necesita es justo eso en los profesionales con los que uno trabaja, porque así es que se genera mejor tecnología, mejor aplicación tecnológica, desde lo que yo he trabajado y conozco, ¿ok? Gracias. Es que él es líder de tecnología, él es Chief IT Officer, entonces pues ha tenido que contratar personas y lo que está diciendo es completamente real. Aprender a programar no es difícil, créanme, es más difícil aprender a pensar. Y eso es lo que le enseñan a uno en filosofía, al menos es lo que yo creo. Entonces, cuando ya tú tienes una base tan sólida, como adquirir esas otras herramientas es súper sencillo, ¿saben? Como ustedes ya tienen un entrenamiento muy bravo. Yo recuerdo cuando yo hacía ponencias con compañeros muy complicados, ese entrenamiento es súper, súper complejo. Entonces ya, pues, programar son peanuts al lado de, ¿no?, hacer un argumento bien hecho, de deducir un problema, solucionarlo. Sí, hablando de programación, yo tengo entendido que para aprender a programar no tienes que hacer toda la carrera de ingeniería de sistemas. Y ocurre, al menos hoy en día, que los que saben programación generalmente no les falta trabajo. Es en este momento un área que cualquiera que sepa programar tiene trabajo. El dilema para esta persona es si tiene un mejor trabajo de un tipo u otro, si es remoto o no. Hay ese tipo de cuestiones, pero nunca la cuestión para estas personas es si hay trabajo. Siempre habrá trabajo para alguien que sepa programación. Así es. Muy bien. Si hay alguna pregunta más, Elibe la puedo atender. Si no, daremos por cerrada la sesión. Muy bien, pues quiero agradecerle a Elibe en nombre del Departamento de Filosofía de la Univalle. Estamos muy agradecidos con ella por haber estado con nosotros el día de hoy.
Y quisiera entonces terminar pidiendo un aplauso para nuestra conferencista. Gracias.